Ya, vamos a empezar la clase hoy. En la clase pasada habíamos hablado de cómo se pueden agrupar las unidades según sus propiedades, ¿cierto? Habíamos hablado de las propiedades físicas, las geométricas, resistencia, absorción de agua y otras. Y que son propiedades innatas a las unidades y que permiten entonces agruparlas. Ahora vamos a dar unos ejemplos típicos nacionales. Por ejemplo, en cuanto a ladrillo cerámico, las dimensiones típicas que encontramos acá es el ladrillo 14, es prácticamente un estándar, y de largo 29. Puede ser tipo rejilla, como el que vemos acá, o también con las aperturas, o sea, o con los huecos para dejar inserto la barra de refuerzo vertical. En cuanto a los bloques de hormigón, hay distintos bloques, pero en general también los que se están vendiendo hoy en día, hay unos de 15 centímetros de ancho y unos de 19-20, y con la geometría aproximada que se está mostrando acá. En muchos otros países ustedes también encuentran otros tipos de bloques con formas especiales eh, para distintos usos prácticos. Esto ya lo habíamos hablado en una de las unidades de los módulos, algunos con estos calados a los lados para poder quebrar el tabique, para poder dejar pasado una barra de refuerzo horizontal. O por ejemplo este otro, se usa en muchos otros países, este es para hacer el dintel, o la cadena, digámoslo así. Eh, ¿Por qué? Porque es un bloque en forma de U que permite justamente acá poner el canastillo dentro y luego hormigonar dentro de este bloque, o sea que el bloque mismo termina también siendo usado como moldaje para la cadena en la parte superior del muro. La verdad, acá en Chile no se usa, o no se usa mucho, y sobre todo no se usa si tiene más de un nivel la construcción. Porque obviamente si tiene más de un nivel, igual acá vamos a empalmar nuestra losa contra la cadena. Por eso es que tampoco no es muy usado acá. Entonces, ¿qué tipo de unidades tenemos? Entonces, de acuerdo a sus propiedades, se establece el uso de una unidad de albañilería y de acuerdo con el tipo. Disculpen que estoy, como les contaba, estoy con COVID, así que todavía tengo un poco de tos. Se establece la protección que debe hacerse del elemento construido con ella. Entonces tenemos para los elementos estructurales, entonces la albañilería armada, la NSH 1928, la albañilería confinada, la 2123, hormigón celular 3073, y para la albañilería sin refuerzo, como ya saben, no tenemos eh, norma. Lo que sí les puedo decir es que al menos para como ya habíamos también mencionado anteriormente, para el ladrillo fiscal, sí la norma 2123 da valores referenciales de resistencia. Entonces también podemos ordenarlos si son eh, elementos al exterior o al interior, y si los elementos no estructurales sirven, por ejemplo, si están al exterior, si son cortafuegos o si son antepecho, y si son al interior, usualmente resultan ser tabiques. Entonces,
De acuerdo a sus propiedades se establece el uso de una unidad de albañilería y de acuerdo con el tipo de exposición se establece la protección que debe hacerse del elemento construido. Entonces tenemos tipo de exposición, lluvia, humedad, desgaste, y por lo tanto esto puede requerir protección. Si está a la vista, no tiene protección, obviamente, y si está estucado u otro, sí cuenta con protección. Ahora, eso no es tan así. He visto proyectos donde, entre comillas, se deja a la vista porque se pintan los muros exteriores. Ahora, también hay que decir que muchas veces, sobre todo en zonas más lluviosas, al sur de Chile, no necesariamente estas pinturas higrófugas, o sea, repelentes de agua, son del todo efectivas. Obviamente un estuco, y más encima pintado, es más eficiente que solamente la albañilería pintada. Y de por sí, no estucarse o no pintarse, la albañilería es parecida, tiene un comportamiento parecido al hormigón, igual que sobre todo las juntas de la albañilería. Y es que el hormigón y el mortero son porosos y dejan pasar el agua, no son impermeables. Luego, normas rigen las unidades de albañilería. Las normas que ustedes van a tener que revisar siempre que hagan un diseño son la NSH 169 para ladrillo cerámico, su clasificación y requisitos, la NSH 181, la 2432 que es para bloques macizos de hormigón celular, y la 1928 y la 2123 en sus anexos A y B. Más que ustedes mismos usarla, son los fabricantes que normalmente ustedes ya les indican la clasificación que tienen según estas normas. Pero es bueno que ustedes las entiendan y las conozcan también. Luego, hay muchas propiedades para la cual no tenemos ensayos acá normados, acá en Chile, y para ello podemos usar, y sobre todo se usan, las normas de Estados Unidos, las ASTM, que son las que les muestro acá, que son varias, por ejemplo, para ensayos para ladrillo cerámico, para ladrillos de bloque, para muros de carga, para los que no son de carga, etcétera, como por ejemplo esta es para tabiques. Entonces, cuando no tengan a mano, acá en Chile, una norma y ustedes tengan que realizar un ensayo, siempre es recomendable primero revisar las normas ASTM, antes que cualquier otra. ¿Por qué? Porque son las más usadas en los laboratorios también. Entonces, respecto a cómo clasifica la norma NSH 169 los ladrillos cerámicos. Esto, si se fijan, está en la clásica tabla, probablemente es la parte más importante de la norma. Para nosotros como calculistas, obviamente para el que elabora ladrillo hay otras secciones muy importantes en la norma, pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa como calculistas? Primero que nada, se van a establecer grado 1, grado 2 o grado 3 de los ladrillos, en los cuales el grado en el fondo indica o ya da indicaciones respecto a la resistencia del ladrillo, a la firmeza, a la dureza, la resistencia en general. Y una vez, ¿cómo se establece este grado? Bueno, primero que nada, se debe de, ¿cómo se llama? Se debe definir, se debe testear la resistencia a la compresión mínima de estas unidades, la absorción de agua máxima
y la adherencia mínima. Con estos datos, ustedes además van a tener que, va a depender de dónde se ubican acá en la tabla, de cómo se elaboró de cómo es el ladrillo, la unidad. Entonces, el MK significa máquina, hecho por máquina y macizos. Máquinas macizos. Máquinas y perforados. O máquinas y huecos. Y esos porcentajes lo entrega también la norma. Y luego, si ustedes cumplen un mínimo de 15 megapascales, una absorción máxima de 14% y un mínimo de adherencia de 0,4, para cualquiera de estos tipos de elaboración y tipo de ladrillo, ustedes entran al grado 1. Al contrario, si es perforado o hueco y no cumple estos mínimos, sino que estos mínimos, grado 2. Y por último, si no cumplen estos mínimos, pero cumplen estos mínimos, grado 3. Y como lo ven, no hay requisitos para los ladrillos artesanales, y por eso mismo, lo que le explicaba hace un rato, la norma NSH 2123 les proporciona con un valor que, si mal no me equivoco, revísenlo, es 1,5 megapascales la resistencia mínima a la compresión. Ya no tiene clasificación por grado los ladrillos artesanales, o sea, los que no son hechos a máquina. Luego, para los bloques de hormigón es parecido, pero es un poco más sencillo. Ustedes tienen clase A y B. Ustedes tienen que ver que el promedio de 5 bloques testeados sea mayor a este y nunca menor al mínimo individual por bloque en los bloques que ustedes van a testear. Esto es para control de calidad del fabricante. Bien, respecto a los bloques, tiene que cumplir estos otros requisitos. Usted va, o sea, el fabricante los tendrá que clasificar en liviano, mediano o normal, dependiendo de la densidad del hormigón, con promedio de 3 bloques, la máxima absorción que tenga y la resistencia a compresión. Se entiende que obviamente ustedes tienen que estar superior, en este caso inferior, a estos parámetros que están acá. Entonces, un bloque va a poder ser A o B y liviano, mediano o normal. Luego, siguiendo con la NSH 169, o sea, los ladrillos cerámicos, el espesor mínimo de la cáscara tiene que ser de 19 milímetros, y el caso de unidades con cáscaras compuestas, o sea, cáscara de pared exterior de ladrillo cerámico, que en su espesor incluye perforaciones regularmente distribuidas en todo su desarrollo. Y ese espesor no puede ser menor a 38 milímetros. Cáscaras compuestas con porcentaje de huecos que no exceda el 35% y cuyos huecos sean el área igual menor que 6,5. El espesor mínimo de los tabiques, o sea, las almas longitudinales y transversales, deben tener 10 milímetros. La cáscara compuesta, de nuevo, para huecos que sean de área superior a 6,5 centímetros cuadrados, o sea, este tipo de huecos, los espesores de los tabiques longitudinales y transversales deben ser mayores o iguales de 13 milímetros, siempre que las dimensiones de los huecos de las cáscaras no excedan 16 milímetros en el sentido, o sea, el espesor de cáscara ni 127 milímetros en su longitud. O sea, hay esto es una fórmula, esto es una receta que tienen que cumplir los ladrillos para cumplir con la norma. Son requisitos mínimos que se le dan. Y por último, el espesor del tabique ubicado fuera de la cáscara compuesta debe ser mayor o igual a 13 milímetros. Este requisito se puede reducir a 10 milímetros para tabiques que separan un hueco de más de 6,5 centímetros cuadrados
de área de otro de área inferior a 6,5 centímetros cuadrados y a 6 milímetros para tabiques que superen huecos con área inferior. O sea, tiene una serie de requisitos que son estos, son bastante complejos, pero son mediciones geométricas, o sea, es fácil de verificar, y que ustedes si tienen duda con con una unidad, pueden mandarlo a un laboratorio a que se lo confirmen. Respecto a esto, si bien esto es lo que pide la NSH 169, se ha observado al mandarlo a los ladrillos comerciales que se están vendiendo, se han mandado al laboratorio para su ensayo. Estos no siempre, o en general, no cumplen a cabalidad todos estos requisitos, incluyendo el porcentaje de huecos. Está por debajo a veces del máximo permitido. Los fabricantes se escudan en un argumento que es válido, que es que al hacer paredes más gruesas, al secarse los ladrillos y contraerse, con paredes muy gruesas, estos se fisuran. Entonces ahí hay un problema de producción. Y entonces estamos entre esta dicotomía donde por un lado existe una norma que pide ciertos requisitos, pero por otro lado está el problema práctico durante la etapa de elaboración de las unidades. Y esas discrepancias yo creo que todavía no están zanjadas del todo, y es uno de los aspectos que se revisará y se verá también, entiendo yo, en la discusión de la nueva norma NSH 1928. Las características geométricas de los bloques, como les decía, esta norma establece, en vez de dar libertad de las dimensiones, establece rígidamente las dimensiones. Por ejemplo, el ancho 240, 190, lo que les comentaba, 140, aunque muchos de los bloques son de 150, e incluso un ancho de 90, lo cual yo al menos no he visto y no he especificado tampoco. La altura en general, 190 milímetros, esto sí se cumple en general. Los largos 390, son más largos que los ladrillos cerámicos. Y dependiendo del ancho del bloque, estos tienen que cumplir espesores mínimos de cáscaras, que solo en los bloques solamente es una, si se fijan. Y luego el tabique, que es este interior, y esto también, espesores mínimos. Y el equivalente entiendo que es la suma de los tabiques. Entonces ustedes, cuando vayan y recojan alguna ficha técnica, usualmente estos son los datos que ustedes obtienen. El fabricante les va a entregar las dimensiones nominales que tiene, el peso. Un factor muy importante, no tal vez para ustedes como diseñadores, pero muy relevante para el constructor, que son las unidades por metro cuadrado. ¿Y para qué sirve este dato? Obviamente para ubicar y poder cuantificar y estimar costos de obra. Porque gracias a esto, si ustedes saben cuántas unidades por metro cuadrado ustedes tienen, ustedes ubicando el área de muros, multiplicando por este valor, ustedes obtienen la cantidad aproximada de ladrillos que ustedes van a necesitar. Obviamente no es exacto porque habrá medios ladrillos entre medios y algunos descalces, pero estarán bastante cerca del... la diferencia que se genere va a ser muy mínima y no tendrá un impacto en el valor total de la obra. Y también esto, que es parecido, son cuántas hiladas ustedes tienen por metro de altura, con cantería de 1,5 centímetros.
12 unidades, entonces ustedes también es una forma de cubicar. Con eso pueden, por ejemplo, cubicar la cantidad de cantería junta. Cuántas juntas ustedes tienen, y con eso ubicar mortero. Respecto al peso, obviamente acá, y esto es una de las dudas que le surgió en la entrega 1, el peso se refiere al peso del ladrillo, sin considerar ni la armadura, ni el mortero, ni la enferradura. Por eso que ustedes en la primera cubicación que pusieron les dieron a muchos muros muy livianos. Y como ustedes ven que al incorporar el relleno y la junta, obviamente se incrementa bastante el peso de los muros terminados. Eso hay que considerarlo en el peso. El fabricante del ladrillo les está indicando únicamente el peso del ladrillo. Normalmente también les da algunas explicaciones, por ejemplo, lo que yo les comentaba, les especifica qué grado es, así que ese trabajo no lo tienen por qué hacer ustedes normalmente. Él les indica, es un ladrillo que está hecho a máquina, perforado, grado 1, según la clasificación de la norma NSH 169. Con eso ustedes podrían quedarse tranquilos. Y después les dice algunas otras cosas, ladrillo que satisface los requisitos específicos de la 1928 y de la 2123. Está diseñado para ser usado en albañilería armada y confinada. Y en albañilería armada los pilares se arman en los huecos de los... O sea, una serie de información muy útil que a la hora de diseñar ustedes pueden usar directamente sacándola acá de la ficha técnica. Por ejemplo, también muy importante para nosotros como calculistas, la resistencia a la compresión, como ustedes ven, 15 megapascales, la adherencia 0,4 megapascales, resistencia al fuego, muy importante, F120, es una resistencia bastante alta, o sea, es bastante bueno. La aislación acústica, 45 decibeles. Para los que no saben, para tabique, al menos este es el valor mínimo, o sea, cumple con el mínimo de la aislación acústica, y las transmitancias lo mismo. Y con absorción de agua, ¿se acuerdan? Menor que 14%, y si nos vamos para atrás, lo que pedían para grado 1, menos del 14%, estamos bien. Este es un ejemplo, cada fabricante tiene su propia ficha técnica. Por ejemplo, acá tenemos otro, Melus de Arica, las dimensiones, lo mismo, peso, espesor de los muros, cómo quedan, unidades por metro cuadrado, y las hiladas, todos datos, que ustedes necesitan para el desarrollo de la ingeniería. Este, por ejemplo, no les entrega explícitamente la resistencia de la unidad, pero si él dice que cumple con el grado 1, lo que está diciendo es que cumple con estos mínimos. O sea, también, con mínimamente los 15 megapascales. Entonces, ¿cuáles son las unidades peligrosas que ustedes podrían verlas comercializadas, pero de las cuales nosotros les sugerimos no usarlas? Son las unidades con grandes huecos o las tubulares, que no se usan acá en Chile. ¿Por qué? Porque se trituran una vez que se produce el agrietamiento. O sea, y esta situación se observa cuando se utilizan ladrillos con 40% de huecos en un experimento de carga cíclica. Y para evitar esta trituración, la norma, por ejemplo, la peruana, la E070, solo permite el uso de ladrillo con menos de 30% de huecos en la construcción de los muros de albañilería confinada. Obviamente la armada necesita un porcentaje mayor porque tiene los huecos justamente para relleno y para inserción de la barra vertical. Otros ladrillos que se trituran después de que se agrieta la albañilería son los del tipo tubular, son estos, o pandereta,
que tienen los huecos horizontales y que en general, si es que se usan, son solamente para tabiques livianos. O sea, no van a resultar siendo livianos, pero son tabiques. O sea, se entiende que como muro divisorio y no como muro soportante. Ya también lo hemos visto, que pasa con aquellos bloques con alto porcentaje, o sea, más que alto porcentaje, que no se rellenan completamente, fallan, se trituran, pierden sus cáscaras y generan estos daños que son no reparables. Acá, por ejemplo, un ejemplo de unidades con un alto porcentaje de huecos, y como se observa acá, también lo hemos observado varias veces, estos huecos generan, estos grandes porcentajes de huecos generan que se pierdan las cáscaras y por lo tanto la degeneración o la pérdida de resistencia al muro es muy rápido con este tipo de unidades, como se observa también en las imágenes. Y acá, bueno, lo hemos hablado varias veces, como acá se confinó o se puso un tope a este pilar, probablemente no diseñado de esa forma y no reforzado como zona crítica, esta mitad acá a la mitad del pilar, este se comportó como una columna corta, de solamente esta altura, y falló también. Luego, de nuevo, siguiendo con o sea, ahora hablando de las no peligrosas, son aquellas con los porcentajes más bien menores de hueco. Entonces también siempre que vayan a usar un ladrillo, fíjense si es que lo entregan, y si no lo entregan, calcúlenlo, cuál es el porcentaje huecos, y ojalá usarlo un porcentaje en los casos de las perforadas para albañilería confinada no mayor al 30, y para la albañilería armada no mayor a 50. Ahora, ¿qué otras? Hemos estado hablando mucho de las unidades, pero también hay que hablar del conjunto, que es la albañilería con el mortero. Esto ya lo vamos a ver, esto lo vamos a ver en el módulo 5, cómo se ensayan, cómo son los ensayos mecánicos para determinar algunos parámetros de la albañilería. Este es el que se llama el ensayo de tracción diagonal. Es cuando uno hace un murete y se cargan verticalmente en sus esquinas, en sus vértices acá, la albañilería, y por ende este se abre por tracción diagonal. Como observamos acá, si se fijan, si bien acá al inicio la fisura estaría entrando acá por el mortero, vemos también que la fisura está atravesando las unidades, igual que acá. Eso significa que la albañilería está trabajando de buena forma, que la mezcla de unidad y mortero es efectiva, o sea, el mortero está obligando a la unidad a trabajar de manera conjunta, y por lo tanto gana eficiencia y obtenemos la resistencia óptima que podemos obtener de estos materiales. Entonces eso también se observa acá en los ensayos de muro a corte, ensayo a corte, y vemos que las fisuras son bastante marcadas, bastante rectas, y no siguen el mortero, la junta, sino que en general es continua, atravesando tanto juntas como unidades. Y eso es evidencia de una buena adherencia. Y aparte en este ensayo, por ejemplo, no tenemos
evidencia de trituración. Ya veremos en el módulo 5 ejemplos no tan buenos, de cuando no estaría funcionando bien el conjunto mortero-albañilería o unidades. Los morteros, hemos hablado mucho ya de los, en cuanto a material, de las unidades. Nos falta sí mencionar los morteros. Entonces, los morteros. ¿Qué tipo de morteros tenemos? Los tradicionales son siempre una mezcla de cemento, cal, arena, que es el árido sería la arena en estos morteros, y agua, obviamente, para la activación del cemento y de la cal, y a veces con aditivos para mejorar su trabajabilidad. Aunque en general es justamente la cal la que cumple con ese rol, la mejora de trabajabilidad. Los espesores de junta tienen que ser entre 10 a 15 milímetros y en general se fabrican en sitio, pero muchas veces también se pueden comprar sacos premezclados que también se usan mucho, premezclados en fábrica. O sea, en los cuales la mezcla viene lista, predosificada, y ustedes lo único, según los requerimientos que entregue esta mezcla prefabricada, este premezclado, ustedes adicionan el agua que le especifique el proveedor de esta mezcla. Pero también existe mortero de capa delgada, el cual no usamos mucho en Chile, que es de 1 a 3 milímetros, que en general solamente se usa para el caso del hormigón celular, no así para la albañilería armada y confinada, con ladrillo cerámico o bloque de hormigón. Este sería solamente para las unidades de hormigón celular. Entonces, como le decía, tenemos los morteros de cemento, que están regidos por esta norma chilena, la 2256, que tiene su equivalente, que es la C270 STM, la cual, cuando es mortero de cemento, son arena, cemento, agua. Cuando son morteros mixtos, arena, cemento y cal. Y mortero de cemento de albañilería, que son arena, cemento de albañilería y agua. La verdad, yo desconozco, he tratado de averiguar cuál es la gran diferencia entre cemento de albañilería y un cemento normal. No lo sé, simplemente se vende así. Y en general vienen premezclados, como el ejemplo que le estoy dando acá. En cuanto a la cal, de nuevo, la cal, ¿por qué en general se usan morteros con cal para la construcción de albañilería? Es porque la cal le da dos propiedades básicas o necesarias para la construcción, que una es una mayor trabajabilidad y dos, una mejor retención de agua. Y eso mejora bastante la constructibilidad de la albañilería. Después, obviamente, estos son los morteros de junta, pero también tenemos los morteros continuos o estucos y los morteros de reparación, que son los que también se usan, por ejemplo, para hormigón. ¿Qué tan importante es el mortero de junta en una albañilería? Con ladrillos convencionales y juntas de mortero del orden de 10 a 15 milímetros de espesor, alrededor de 20% de un muro de ladrillo corresponde solo a mortero. No deja de ser menor, parece menor cuando uno lo ve de lejos, pero si uno lo ubica es más o menos 20%, lo cual no deja de ser bastante. Y además, por cada metro cuadrado de muro hay más o menos 4,3 metros lineales de contacto mortero-ladrillo. Por cada metro cuadrado, más o menos 4,3 metros lineales de contacto. Este también es un parámetro que ustedes podrían usar para la cubicación, para estimación de costos de una obra.
Luego, otra forma de clasificar los morteros es si es que los vamos a hacer en obra o los vamos a hacer premezclados. Y otra forma es cuál es su función. Si unir las unidades de albañilería, sellar para impedir la penetración de aire y agua, o adherir las armaduras de refuerzo, las amarras metálicas y los pernos de anclaje ubicados en las juntas de mortero, para los cuales la resistencia debería ser como mínimo 15 megapascales. Estas son todas, igual que lo vimos para las unidades, formas de clasificar los morteros. ¿Cualidades debe tener? La resistencia mecánica es una de las cualidades básicas y un estándar para la comparación entre morteros. La docilidad o trabajabilidad en el estado fresco y la durabilidad, o sea, una vez ya endurecido. ¿Qué aspectos se deben cuidar en su preparación? Los materiales componentes, cemento de albañilería, arena, cal y aditivo, deben ser controlados. La dosificación es muy importante. Las mezclas y entre ellas, las proporciones usadas previamente. Entonces, ¿dónde se hace esto? Medición de los materiales, preparación en obra, colocación y curado y protección. Todo esto normalmente se hace en obra. Entonces esto, como ya se imaginarán, como se hace en obra, la mayoría de las veces, también hay detrás de esto una especie de arte, una especie de conocimiento, de experiencia que traen los albañiles, y los albañiles en ese sentido también usan sus propias recetas y saben dosificar bien estas mezclas. Sobre todo porque es él que mejor entiende él o ella, la trabajabilidad y docilidad que requiere su mortero para la ejecución de los muros. Otra de las propiedades requeridas, la consistencia y fluidez para la adecuada colocación de la adherencia que tiene que cumplir, pero eso hay normas, lo veremos en el módulo 5, y la resistencia a la compresión. Y luego está la clasificación según las normas de mortero de junta. Estos se clasifican principalmente por la resistencia a la compresión, tipos de consistencia y la retentatividad, que se refiere en este caso al agua. Acá estamos comparando la calidad de la mano de obra, a ver si algo les llama la atención. ¿Ven algunas diferencias acá? En el de la derecha abajo ocupan como palitos verticales y aquí como un hilito para nivelar. Sí. La verdad no sé por qué en Estados Unidos usan esos palitos, como tú dices. Pueden ser incluso tal vez instalaciones sanitarias, no lo sé. Pero yo me estoy refiriendo más bien al mortero. Y en general a cómo se están ejecutando. ¿Notan alguna diferencia? Nada, aquí como que ocupan mucho, o sea, como que en el otro se ve más lisito, como menos cantidad. Exacto. Bueno, sí, esa es la mayor diferencia. O sea, claramente, mira, esto lo vimos, no sé si se acuerdan, vimos ya en un gráfico que vimos de la resistencia de albañilería, donde se mostraban, esto lo vimos para el gráfico donde teníamos la cuantía versus la resistencia nominal de la albañilería. Y teníamos unas nubes de puntos, donde la nube de puntos de los ensayos hechos en Estados Unidos era muy superior que la chilena, la resistencia.
esa resistencia no solo la alcanzan en Estados Unidos, esa resistencia muy superior a la nuestra, por tener mejores materiales, sobre todo mejores morteros, sino que también porque la mano de obra es mucho mejor a la nuestra. ¿En qué muchas veces fallamos nosotros acá? Bueno, uno, para tener una buena mano de obra, se requiere lo que se llama mano de obra calificada. Dicho en otras palabras, mano de obra con albañiles que tengan formación como tales, una formación más bien formal y no solo de obra. Entonces, un albañil en Estados Unidos o en Europa, una persona calificada, y que como ha sido calificada, procede de una forma más limpia, más correcta, sabe dosificar de mejor forma los morteros, se fijan acá, limpiecito, y eso también lleva a un ahorro de material. Si se fijan acá, él no está perdiendo nada, mientras que está el venir acá, al colocarla de esta forma, les aseguro que se van a perder parte de este mortero que se está colocando acá. Claramente también está muy, o puso demasiado, o está muy líquido este mortero. Y por eso tenemos este exceso acá. Y por otro lado, si nos fijamos acá, sobre todo en esta imagen, se fijan que está como granulado el mortero. Uno, le puso mucho, sí, estos son mucho más que 1,5 centímetros, que es como el tamaño máximo de la junta. Y dos, está como muy poroso, yo diría que o le faltó agua, o tiene demasiada arena, o los bloques no los pasaron por el balde de agua, y por lo tanto el bloque tal vez está chupando mucho el agua y por eso al tiro el mortero está mostrando esta forma más granular. Si se fijan acá también se nota, en la justa ya ejecutada. Está muy granular el mortero y eso claramente se nota que no está bien ejecutado, no es un buen mortero. Incluso podría poner en duda la adherencia mortero-unidad. Puede ser también que el mortero tenga poca retentividad de agua, o sea que por las condiciones climáticas el mortero no sea capaz de retener bien el agua y este se vaya a la atmósfera, por ende se esté secando muy rápido antes de poner las unidades. Entonces, la calidad de la mano de obra repercute directamente en la calidad, durabilidad y resistencia de nuestros muros, y en gran parte se debe a que nuestra mano de obra es menos calificada. Y es algo que en Chile todavía podemos mejorar. Así que también ahí hay un espacio de mejora. No siempre hay que ver el lado negativo, sino que viendo el vaso medio lleno, es algo que se puede mejorar. Yo creo que lo estamos mejorando. Eso. Herramienta, algo, esto ya es cultura general, y yo creo que es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Qué herramientas usa el albañil? Que es como lo básico. Imagínense que ustedes van a encargar la construcción de una casa y ustedes sean los que van a supervisar la obra, entonces ustedes también tienen que planificar qué materiales le van a tener que ustedes, qué herramientas van a tener que poner a disponibilidad del albañil. El albañil pocas veces es él el que trae la herramienta, puede ser que sea así, pero muchas veces son ustedes los que van a tener que entregársela. Entonces, la herramienta yo creo que más clásica y básica y que tal vez es como el símbolo del albañil, obviamente, es la cuchara. Se llama cuchara albañil, puede ser una cuchara cualquiera. ¿Cuál es la gracia de la cuchara albañil? Bueno, que tiene esta superficie en la cual puede apilar una buena cantidad de mortero, si está en buen estado de trabajabilidad. Pero aparte posee esta punta y estos cantos más filudos, que con esto, como les mostraba acá,
ellos pueden limpiar el exceso de, ellos limpian el exceso de mortero, pero aparte con la punta, incluso si quieren, pueden ranurar acá la junta para darle una especie de calado hacia el interior, que es un afinamiento estético que se le puede dar a la albañilería. Esta es probablemente una de las herramientas como símbolo más clásicas y con la que se identifican a los albañiles. También muy importante, básico para una buena ejecución, el cordel para los ladrillos. ¿Qué es el cordel? Lo están viendo acá, ¿se fijan acá? Es una guía que se va poniendo hilada por hilada, justamente para poder ir ejecutando el muro de manera vertical, con un buen plomo. Porque si ustedes van armando el muro sin la guía, sin este cordel, es probable que ustedes vayan poniendo un ladrillo sobre otro, y cuando terminen el muro y vean el plomo, probablemente vaya a estar desaplomado, o sea, con una inclinación hacia afuera o hacia adentro de la vivienda. Es difícil verlo cuando uno está construyendo y uno va poniendo un ladrillo sobre otro, es difícil verlo al ojo. Es muy imperceptible. Entonces el cordel el que les tiene que ir dando la guía para no perder el plomo. Después también, herramienta básica, el martillo de albañil, un pequeño martillo, que una vez que ustedes colocan el ladrillo, por ejemplo acá, ustedes van con el martillo, pueden ir golpeando la unidad y con eso la van, uno, encajando más dentro del mortero y aparte lo van nivelando. Entonces también esto tiene un poco de arte, esa parte. Obviamente el nivel, ¿para qué sirve el nivel? Lo mismo, cuando tengan la hilada, ustedes van poniendo el nivel y van viendo que van avanzando de forma horizontal. También es algo difícil de estimar al ojo, entonces requiere del nivel. Luego, ya el resto de las herramientas son adicionales, tal vez excepto de la cubeta de mortero, que es la típica cubeta donde ustedes hacen la mezcla y es de donde ustedes van sacando el mortero. Después tienen estas llanas, que son estas como paletas para el acabado, bordeadoras si quieren hacer calado, ranuradoras, que tiene este diente acá para ranurar la junta. Esto un poco lo mismo, llana para tapar las juntas cuando a ustedes les quedó tal vez una junta con un hoyo, les faltó un poco mortero en algún lado. Esta llana, que es en el fondo una espátula pero muy delgadita, les sirve para rellenar esas imperfecciones. Un cincel, una ranudadora, de nuevo lo mismo, cepillo para ácido, un poco un cepillo de limpieza y un cepillo de alambre también, un cepillo para limpiar superficies. Esos son más o menos la herramienta que ustedes podrían necesitar en obra, pero las básicas, de nuevo, cubeta de mortero, el nivel, el martillo, la cuchara, el lienzo y la regla de pliegue. Estas son las básicas. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá.